que buscar o cómo se traducen los fenómenos fisiopatológicos del neumotórax de atención en la radiografía. En esta, por lo menos, es un poco difícil, hay que ponerle un poquito de voluntad para encontrar, al menos en algunos espacios intercostales, se puede ver un aumento del espaciado intercostal. Fíjese en los espacios más inferiores. Están más separados que en el lado contrario. Primero. Segundo, el descenso extremo de la cúpula diafragmática del lado afectado. Sobre todo en esta, que es del lado derecho, la cúpula diafragmática debería estar por donde estoy este rato pasando el cursor, más o menos, ¿no? Pero está muy deprimido. Recuerde que la caja torácica tiene cierta expansibilidad, pero no es ilimitada. Llega a un punto en el que ya no permite una dilatación o una expansión superior. Tercero, el colapso pulmonar probablemente es la parte más importante. No hay trama vascular, no hay parénquima pulmonar en el espacio dedicado al pulmón, porque simplemente el pulmón no está aquí, todo está ocupado de aire. ¿Dónde está el pulmón? Está colapsado, acá. Esto es lo que a duras penas se puede ver de lo que queda de pulmón, aquí. Y finalmente, aunque en esta radiografía no tanto, la próxima es un poco más evidente, el desplazamiento de la tráquea, ¿no? El desplazamiento de la columna central del mediastino. Aquí está la tráquea, por aquí, y aquí está el bronquio, lo que se puede ver, ¿no es cierto? En esta otra, de acá más adelante, es contralateral, esta es del lado izquierdo. Vamos a repasar los mismos hallazgos. Primero, disculpen, el incremento del espaciado intercostal. Quizás aquí sea más fácil que en la radiografía anterior. Mire usted, se puede comparar que el... Sí, dígame. Disculpe que le interrumpa, no se está viendo, pero no se está escuchando. Casi no le escucho, Doménica, si me repite. Que no se está... Ahí sí me escucha. Ahí te escucho. Ya, que no se está viendo, pero... Ay, no se ve el puntero. Sí, cierto, tiene razón que no se ve el puntero. Bueno, entonces, voy a ser más descriptivo. Fíjese en los espacios intercostales de las costillas más inferiores, desde más o menos el tercio medio del tórax hacia abajo, y compárelos con el lado contrario, y pues creo que en esta radiografía se ve más claramente, ¿no?, la diferencia. Segundo, la depresión de la cúpula del diafragma. Claro que del lado derecho no tenemos el hígado, entonces es como que habitual verlo un poquito más descendido, pero aquí es particularmente notable. Segundo. Tercero, el colapso pulmonar. La mayor parte del espacio pleural está ocupado de aire, excepto ya muy cerca de la columna, una pequeña sombra, más o menos triangular en el tercio inferior, que no es el vértice o el ápex cardíaco. De hecho, el vértice del corazón está escondido detrás de la columna y en esta radiografía prácticamente no se lo ve. Lo que usted va viendo ahí, que pareciera que es el ápex del corazón, en realidad ese es el pulmón totalmente colapsado. Y después la desviación de la tráquea en esta radiografía es más evidente que en la otra, poder ver que la tráquea se encuentra completamente excéntrica, totalmente a la derecha de la columna vertebral. Y se puede también ver el bronquio derecho completamente hacia la derecha del paciente. Ahora, si es que no se alivia a tiempo esta condición, el paciente va a seguir en su curso natural del neumotórax de atención, finalmente haciendo choque y muerte. ¿Qué sucede en el colapso parcial? Esta radiografía le dice neumotórax simple izquierdo. No sé si ya pudieron reconocer en dónde se encuentra la línea de retiro de la pleura visceral.
Si hace de cuenta más o menos, es una línea que sigue el contorno del pulmón a mitad del espacio pleural izquierdo. Como desde el centro de la clavícula hacia abajo. Fíjese ahí, no sé si es que alguien tiene alguna dificultad para revisar. Fíjese que el parénquima pulmonar no está completamente dispuesto hasta el borde externo de la parrilla costal como en el lado derecho. En el lado izquierdo como que termina a mitad de camino y ahí hay una línea que recorre todo el espacio pleural de arriba a abajo. Esa línea es la línea de retiro del pulmón. De allí hacia afuera todo es aire. Ese es el neumotórax. Cuando uno revisa a estos pacientes en el hospital, va posiblemente a escuchar una terminología especial que la manejan los radiólogos. Se hace referencia al nivel o al grado de neumotórax en función de un porcentaje, de un número porcentual. Usted va a escuchar en el hospital que el neumotórax es de un 5, de un 10, de un 15, de un 20, de un 30%. Este valor porcentual se refiere al porcentaje de colapso pulmonar. No se refiere al porcentaje de ocupación patológica de aire en la pleura. En otras palabras, no se refiere al nivel de neumotórax, sino al nivel del colapso pulmonar. A usted o a alguien le podría parecer que estos dos términos casi que no tienen distinción. Sin embargo, sí que lo tienen. Si recordamos en la radiografía anterior, en donde se trata de un neumotórax de atención, por lo tanto, el colapso del pulmón es completo, absoluto. De todas maneras, el pulmón ocupa algo del espacio pleural, completamente colapsado, pero algo de parénquima pulmonar está allí. De modo que hacer referencia al porcentaje de ocupación de aire en el espacio pleural, habiendo algo de pulmón totalmente colapsado, pero algo de pulmón allí, es un error. A menos que el paciente no tenga un pulmón, se lo haya extirpado o no tenga un pulmón, no podríamos referirnos a este porcentaje como el nivel de ocupación de aire, sino el nivel de colapso pulmonar. Así, Cristian. Doc, con respecto al anterior, lo que está como que radiolúcido es el aire, ¿verdad? Hacia o sea, lo más externo. Sí, señor. Lo radiolúcido es el neumotórax. Así es correcto. Bueno, ahora, ¿cuándo tomar medidas? Ya sabemos que lo único que podemos hacer en neumotórax de atención es la descompresión para intentar aliviar este incremento progresivo de la presión y, por lo tanto, evitar que el paciente llegue al estado de choque. En el caso de un neumotórax simple, que habíamos dicho que es lo mismo que decir un neumotórax autolimitado, el nivel del colapso pulmonar va a estar a cualquier altura, pero nunca va a ser al extremo de hacer una desviación contralateral del mediastino. Por eso es un neumotórax simple. Y por lo tanto, el paciente se va a presentar clínicamente más que nada con sintomatología o con manifestaciones ventilatorias. ¿Cuándo debo yo tomar medidas invasivas? Bueno, cuando esté usted en el hospital va a escuchar esta terminología en porcentaje. Es conveniente que empiece a acostumbrarse a traducir ese porcentaje al hallazgo radiológico para que tenga una idea, más o menos. Cada centímetro que se ha retirado el pulmón de la pared costal y que en la radiografía se ve como esa línea de frontera entre la pleura parietal de la pleura visceral, más o menos cada centímetro de retiro equivaldría a un 10% de colapso pulmonar. 10%. Sin embargo, estos valores, como le digo, son bastante arbitrarios.
porque recuerde que el aire tiende por gravedad a irse hacia arriba. Y en el inicio, en el origen de un neumotórax, no puedo esperar a encontrar una simetría a todo lo largo de la pleura parietal, porque el aire se va hacia el ápex, hacia la cúspide. Entonces, en el inicio de un neumotórax o en neumotórax simples muy pequeños, yo solo voy a poder ver, si acaso, un poco de aire en la zona del ápex pleural, no a todo lo largo como ven en esa radiografía. Tendría que haber superado el 15 o el 20% para poder ver ya un retiro de todo el parénquima pulmonar hacia medial. Si hemos dicho que más o menos cada centímetro, en algún texto pueda que encuentre cada través de dedo. Esta medida es mucho menos precisa, traveses de dedo. Bueno, los dedos pueden ser de distintos tamaños dependiendo de quién los mida, ¿no es cierto? Entonces es como mucho menos preciso. Si ya con los centímetros estamos hablando de un cálculo bastante aproximado, con traveses de dedo la cosa es mucho menos precisa aún. Entonces quedémonos mejor con centímetros en una radiografía de tamaño real. Más o menos cada centímetro equivale a un 10% de colapso pulmonar. Entonces, si es que usted escucha en el hospital que le dicen que hay una radiografía con el 40% de neumotórax, usted más o menos debería encontrar unos 4 centímetros de retiro desde la pared costal hacia la línea de la pleura, para que tenga una idea. ¿Por qué es importante calificar o cuantificar el neumotórax? Porque en función de eso tomo yo medidas. Puedo solamente proponer al paciente un manejo de expectación y esperar que resuelva el neumotórax por su propia cuenta, con vigilancia y con seguimiento radiológico, o debería descomprimir el tórax con un tubo de drenaje. Ahí es en donde está la diferencia. Entonces, si el paciente tiene un neumotórax limitado a un 20% o menos que eso, si es que yo, tengo que también valorar el resto del contexto del paciente, pero en términos generales, un neumotórax del 20% en un paciente que por lo demás lo veo compensado, yo puedo esperar. No necesito poner el tubo. Podría esperar. ¿Qué voy a esperar? Que el paciente reexpanda por su propia cuenta, confiado en que la fístula se haya cicatrizado y ya no haya una fuente de alimentación progresiva, ¿no es cierto? Entonces hago radiografías seriadas, le pongo al paciente en vigilancia, le pido terapia respiratoria, hago incentivometría, le hago presión positiva inspiratoria, es decir, todos los parámetros de soporte respiratorio con terapia, y voy haciendo los controles radiológicos sucesivos cada 12 horas al principio, cada 24 horas más tarde, y voy viendo qué tengo que ver, que haya mejoría, pues, y que por lo menos no haya más progreso del neumotórax. Si después de una pauta prudencial yo no veo mejoría, lo más probable es que ese paciente en algún rato se va a fatigar y ya no va a colaborar con el incentivo respiratorio o con la terapia respiratoria y va a empeorar. Ese pulmón que está atelectásico eventualmente va a traer problemas, va a ser derrames inflamatorios con los consecuentes problemas. En ese caso, mejor será ya considerar en hacer un drenaje. Mientras que si el neumotórax es superior al 20%, 20% o más, yo de entrada debería considerar el drenaje pleural. ¿Por qué? Porque es poco probable que el paciente por sus propios medios pueda compensar o mejorar con las medidas no invasivas. Se me va a cansar muy rápido y no va a colaborar con lo que yo necesito, que es que el paciente haga la terapia respiratoria. Entonces coloco el tubo de una buena vez. Allí entonces está la distinción. En esta radiografía, si es que usted quiere, si es que ya delimitó en dónde está el pulmón, más o menos, yo diría que el neumotórax se encuentra alrededor de un 25%, 30% si soy generoso. Si es que su calificación fue similar a la que yo acabo de dar, su apreciación estuvo relativamente correcta.
Esto es un asunto de acostumbrar el ojo, nada más. Es cuestión de ver radiografías una tras otra, para poder ir entrenándose y calificando. Si alguien me dijo que este fue un neumotórax por debajo de un 20%, entonces ahí vamos a tener problemas porque su apreciación clínica va a estar alejada de la condición del paciente y va a tener un paciente complicado. Lo que importa aquí es que todos hayan podido apreciar que el neumotórax al menos igualaba o superaba el 20%. ¿Por qué? Porque su conducta cambia en este sentido y se va a ver obligado a poner un drenaje. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? Bien. Doc, Dígame, Cristian. Doc, en el caso de que tenga menos de 20%, entonces ahí no le pondríamos el tubo y usted en esa parte me confundió un poco porque decía ventilación a presión positiva, pero si le ponemos ventilación a presión positiva y no le ponemos tubo, ¿no se supone que me evoluciona un hemotórax a tensión? Yo no dije ventilación, yo dije inspiración. La Ah, ya. inspiración es terapia no invasiva, ¿no? Usted le pone la mascarita y le hace ejercicio respiratorio inspiratorio con el CPAP o con alguno de estos aparatos y ver que si con eso reexpande el pulmón. Si no reexpande el pulmón, quiere decir que la fístula está activa, no va a mejorar, ¿no es cierto? Por eso es que uno tiene que hacer el seguimiento. No es ventilación invasiva, no es un tubo endotraqueal, no era eso. Ah, ya. Gracias, Doc. Nikita. Doc, y dijo que hay que ser también objetivos, ¿no? Entonces, si un paciente tiene menos del 20% y no está compensado, entonces aún así se iría al tubo de drenaje. Claro que sí. Usted por eso hospitaliza al paciente y tiene que hacer las radiografías seriadas. Si después de un tiempo prudencial usted diría, ya ese pulmón tendría que estar expandido, hace la radiografía y ya va viendo que está estancado ni para atrás ni para adelante, o lo que es peor, ha aumentado el neumotórax, su lectura automática es que la fístula no está controlada. Entonces, no sigue esperando. ¿Qué más va a esperar? Ese paciente se va a cansar rápidamente. Es más, pues en cualquier rato esa fístula podría agrandar su tamaño, aumentar el flujo y llevar a una hemotórax de tensión. Sería un riesgo. Entonces, mejor decida colocar el drenaje. Gracias, Doc. Ajá, Juan Francisco. Doc, y en el caso que me decida por el manejo expectante, ¿y cuánto tiempo me debería esperar para ver si está, o sea, si empezó a mejorar o no? A ver, es difícil contestar una pregunta con tanta precisión porque cada paciente es un universo, ¿no? Yo no sé qué otras condiciones tiene este paciente, si tiene más limitaciones, si tiene alguna enfermedad de base, si es que está más traumatizado, si es que tengo que lidiar con el tema del manejo del dolor, porque pues a veces el manejo del dolor en los pacientes de estos es complicado y no me ayuda a respirar lo que yo quisiera porque el paciente tiene fracturas costales y le duele cada vez que hace el ejercicio respiratorio y por lo tanto eso me estanca. Entonces tengo que valorar siempre el contexto, pero para poderle responder a su pregunta más o menos, yo debería hacer una radiografía cada 24 horas. Y si es que en unas 24, 48 horas, después de que yo haya tomado medidas no invasivas o no tan invasivas, no veo mejoría, debería empezar a considerar la necesidad de colocar el tubo. La idea es darle un tiempo al paciente para no invadirlo, porque usted sabe que cualquier procedimiento, por pequeño que parezca, si ya es invasivo, automáticamente connota riesgos de complicaciones. Y un tubo torácico no es que sea un procedimiento semi-invasivo, está entrando con un tubo al tórax, o sea, es altamente invasivo. Entonces, la idea es tratar en lo posible de ahorrarle al paciente un procedimiento tan agresivo, tan invasivo como el tubo torácico. Pero si es que no se puede, tiene que ponerlo. Cristian. Doc, entonces en neumotórax simple o el autolimitado, como que el único criterio para poner un tubo torácico sería este del porcentaje nada más. No es el único. Como acabo de decir, hay que siempre considerar el contexto del paciente. Ya le digo, si yo veo que es un paciente que tiene, no sé, yo le catalogo un 15% de neumotórax al ingreso, ¿de acuerdo?
Le pongo incentivometría, le hago CPAP, le hago todas las tapotaje, en fin, en las bolitas, que haga el ejercicio, que camine, le pongo una buena analgesia para que el paciente me respire bien y no esté limitado por el tema del dolor, pero resulta que este paciente no puede caminar, qué sé yo, está con una tracción de huesos largos de la pierna, está encamado boca arriba y de esa posición no va a cambiar, quién sabe por cuánto tiempo, y ya pierdo una posibilidad que favorezca la expansión pulmonar. ¿No? Ok, sin dolor y todo lo demás. Le hago la radiografía en 24 horas y en neumotórax lleva 15%. Digo, bueno, pero me está haciendo la terapia respiratoria, no me desatura, un poquito de dolor, le sigo manejando la analgesia, espero 24 horas. Mañana hago un nuevo neumotórax, 15%, una nueva radiografía, 15%. ¿Cuánto más va a esperar? Ese pulmón colapsado en un 15% va a generar respuesta inflamatoria por atelectasia y se le va a complicar. Entonces, quizás ya en este paciente, bajo ese contexto que está encamado, que tiene una fractura y cuánta cosa, lo mejor sea considerar reexpandir el pulmón. Y estuve por debajo del 20%. Entonces, como ve, cada paciente es un universo. No podemos tratar de meter a todos los pacientes en el mismo molde. Entonces, nuevamente, como casi en todo, las pautas que yo le doy son eso, son pautas, son guías, no que yo le doy, lo que le dice el texto. Son guías, le orientan a que usted tome decisiones. Ahora, ¿qué tal si es que el paciente ingresa hoy a la emergencia y viene trayendo una radiografía que tiene un 30% de neumotórax? Ok, usted estabiliza al paciente, da el ingreso y cuánta cosa más. Le hace, al momento que el paciente va a pasar al piso, le hace una nueva radiografía y la radiografía demuestra que se ha limitado, no ha habido aumento del incremento del neumotórax, y le plantea hacer en 8 o en 10 horas una nueva radiografía y empieza a ver que hay reexpansión. ¿Y por qué no puso desde un inicio? Porque posiblemente el paciente era un paciente fuerte, joven, sin mayores complicaciones, no tengo mayores cuidados que considerar. Le preferí dar cierto espacio para que mejore por sus propios medios y evidentemente en 24 horas o en 18 horas ha habido mejoría. Finalmente yo puedo decir, ok, no necesito poner la toracostomía. Entonces las pautas pueden variar, cada paciente es distinto, pero más o menos esta pauta básica es la que me orienta para tomar decisiones. Si mi neumotórax está por el 20% o más, es poco probable que el paciente compense por sí solo y además son víctimas de trauma. Quizás deba expandir. Poner tubo torácico. Sí, eso es lo que debería hacer, poner el tubo torácico de una vez. Sin embargo, en los hospitales ustedes van a ver que con frecuencia lo único que se hace es una descompresión con aguja valvular, con aguja de válvula, y se hace la radiografía enseguida y tal vez ya está reexpandido. Sí, de pronto, ese tipo de decisiones un poco más audaces, déjelas para el especialista. ¿Ok? La pauta básica dice drenaje torácico formal. Ah, pero es lo más invasivo. Sí, es lo más invasivo, pero es la pauta básica. Porque usted no sabe esa fístula ahí adentro cómo se comporta. Freddy. Sí, Doc, yo tenía una consulta más que nada como que de concepto, una duda. Y es que, o sea, ya entendí el concepto y entiendo que es del 20% del nivel de neumotórax, o sea, eso es visible. Pero si en algún momento me llegara solo un informe y mi duda es acerca del nivel de colapso pulmonar, o sea, el porcentaje. En relación al nivel de colapso, por ejemplo, me podría también llegar un informe solo referenciándome el colapso. Si es así, yo tengo una duda. Por ejemplo, se podría decir que está, en este caso, el pulmón colapsado en un 80%, o sea, ¿el 80% del pulmón está colapsado o que solo está colapsado en un 20%? O sea, esa duda de concepto es la que tengo, porque se ha mencionado que no es lo mismo, entonces esa duda tengo. Precisamente a eso es a lo que me refiero. Cuando usted en el hospital escuche que se refiere a un neumotórax del 80%, no es que hay 80% de aire en la cavidad pleural, es que el pulmón está colapsado en un 80%. Difícilmente en el hospital usted va a escuchar colapso del 80%. Habrá quien trate de hablar con un poco más de precisión y le diga 80% de colapso pulmonar. Lo más probable es que le diga neumotórax del 80%. Entonces uno confunde y dice, bueno, ¿qué mismo es? ¿Es que el 20% o es del 80%? ¿A qué se refiere? Un neumotórax del 80%
quiere decir que el pulmón está colapsado en un 80%. Nada más que eso. Esa es la lectura. Ahora, si es que a usted le llega un informe por escrito o verbal y le dicen 80%, ya sabe a lo que se refiere, y usted tiene alguna duda, exija las imágenes, pida que le entreguen las imágenes, pida ver las radiografías. Si no es posible, tendrá que hacer una radiografía para confirmar que se trata efectivamente de ese valor. Porque ya le digo, esta es una apreciación subjetiva. Para usted puede ser 80 o para el médico que le transfiere 80, ¿y qué tal si para usted es un 70? Entonces, es necesario que usted elabore el criterio y además lo contraste con la condición del paciente. Ahora, con toda seguridad, un neumotórax tan extenso de un 70, de un 80%, le tiene al paciente comprometido. El paciente va a tener severa reacción clínica y usted le va a ver con tiraje, con disnea, con dolor. El paciente se va a mostrar comprometido. Usted va a poder reconocer fácilmente esos hallazgos. Es más difícil cuando el neumotórax es más pequeño, los cambios son más sutiles. Y inclusive a veces es difícil reconocer dónde mismo es que anda la línea de retiro. Eso es donde yo le recomiendo que siempre visite el servicio de rayos X para que aprenda con los especialistas, los radiólogos, cómo se interpretan las imágenes. Tome en cuenta que radiología es toda una especialidad y si es que usted está en otro campo de la medicina, puede pasar por alto lo que los especialistas sí ven. Así que de todo se aprende en el hospital. Métase al servicio, dialogue con los radiólogos, que le enseñen si es que hay alguna cosa que no le quede claro. En el hospital, los colegas no se van a negar a indicarle. Van a estar gustosos de mostrarle si es que usted muestra interés. Bueno, vamos más adelante entonces. ¿Dónde hago las incisiones? ¿Por dónde abordo el tórax? Esta imagen de aquí le presenta cuáles son los sitios de referencia para hacer el abordaje del tórax. El ATLS le dice, al menos las ediciones más antiguas, le dice, para descomprimir un neumotórax de atención, utilice la cara anterior del tórax. Coloque la aguja en un punto en el que se cruce la línea medio clavicular con el segundo espacio intercostal. Mientras que los libros de ATLS de las ediciones más modernas, las últimas, le han cambiado este punto de referencia. Le dicen es mejor que coloque la aguja de descompresión en el mismo sitio donde va a colocar después del tubo de toracostomía. ¿Por qué las nuevas ediciones han decidido cambiar? Hay que tomar en cuenta que el ATLS es un libro hecho por gringos para gringos y la población estadounidense es cada vez más obesa. Conseguir a veces en situación de trauma agujas lo suficientemente largas para que ingresen al tórax y se mantengan dentro del tórax hasta que se descomprima el neumotórax y le salve la vida al paciente sin que se retire en el espesor de la grasa subcutánea, es complicado. Entonces, por eso le dice, hay menos grasa en el segundo espacio intercostal, en la decusación de la línea entre la axilar anterior y la axilar media, póngale por ahí la aguja. Sin embargo, para nuestras poblaciones que no son tan obesas, el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, sigue siendo buen sitio. Inclusive, tomando en cuenta que en ocasiones yo ya le tengo al paciente inmovilizado en la tabla espinal con las correas y el paciente ya no puede abrir el brazo. Entonces yo ya no puedo buscar el quinto espacio intercostal. En el transporte, el paciente puede fácilmente hacer un neumotórax y yo debo reconocer y descomprimir enseguida si quiero salvarle. Entonces, el sitio más accesible sigue siendo el tórax anterior. Sin embargo, los textos nuevos de ATLS le dicen, es que en el tórax anterior no solo el hecho de que si es muy gordo la aguja no le va a entrar, sino que por ahí está usted caminando en el territorio de la arteria mamaria y podría motivar un hemotórax. Es verdad que ese es un riesgo, ¿no?
para que usted tenga una relativa seguridad. Cualquier territorio, cualquier punto en el que usted haga la punción entre el borde externo del esternón y la línea medio clavicular, está bien. ¿Que puede pinchar la mamaria? Sí, sí puede. Pero recuerde que está en una condición de severa emergencia. Si no descomprime el tórax, el paciente va a morir. Si es que le pinchó a la arteria mamaria y el paciente hace un hemotórax, tiene ahora una complicación por iatrogenia, pero no es tan severo como que el paciente fallezca por neumotórax. Atención, tiene que descomprimir ese tórax, no le queda más remedio. En cambio, en el sitio en donde hace la toracostomía, básicamente está en lo que se llama el triángulo de seguridad y tiene menos probabilidad de pinchar lo que no debe, pero tiene el lío de que necesita levantar el brazo del paciente y no todos los pacientes están en condiciones de abrir los brazos, al menos no en todo momento. Ok, ahora voy a pretender explicarle en qué consiste, cómo funciona el sello de agua. Pero antes que eso, necesito tantear el terreno, ¿no es cierto? Vamos a ver sobre qué base estoy pisando. ¿Quién sería capaz de decirme en qué consiste el drenaje torácico? Nadie levanta la mano. Esto solo indica una cosa: o todo está oscuro y nadie entendió, o nadie leyó. Cristian. En este, o sea, consiste primero en hacer en el quinto, poner un catéter en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar, decía que un poco anterior. Ok, Entonces, la parte de la destreza déjelo para después. ya. Cuénteme cómo funciona, cuál es el principio de acción del drenaje pleural. Sería sacar el aire existente que va a estar entre el espacio virtual de la pleura parietal visceral. Entonces esto va a ir sometido a lo que vemos ahí en el gráfico, que es como una trampa de agua. Entonces es específicamente sacar el aire que está ahí, existente, que está ¿Y comprimiendo el pulmón. cómo funciona? Explíquenos cómo funciona la trampa de agua, el sello de agua. Este funciona a que no, o sea, no, que solo salga aire y que no se vuelva a reintroducir. ¿A eso se ¿Cómo? refiere? ¿Cómo? ¿Aprovechando qué? No, ¿Cómo le señor. explicaría usted a una persona que no tiene entrenamiento en medicina cómo funciona ese drenaje que tiene en el pecho el familiar? Por la presión, ¿Cómo? a ver, es que hay una, es a ver, ¿quiere que le explique como que si fuera un paciente? ¿Cómo funciona? Si, a ver, yo soy el Ya familiar, ves, yo soy familiar del paciente que está en cama y me impresiono verle que mi familiar está con esta cosa desde que le sale del pecho. Explíqueme por qué está ahí y cómo funciona, cuál es el objetivo. ya, entonces el objetivo es sacar el aire que está ahí y esto tiene una presión, entonces es como un ¿Dónde está globo. esa presión? Esta presión está entre las pleuras. Ah, ok, hágale, siga por favor, siga adelante. Ya, entonces es como un globo, lo que yo intento sacar es ese aire de ese globo y lo hago mediante esta trampa de agua, porque el agua va a permitir que no ingrese aire. Entonces Pero, es como que pero que no ingrese aire ¿de dónde? de la atmósfera. Pero si el aire está dentro del tórax, ¿qué tiene que ver la atmósfera? Doc, ¿no se refiere al hecho de que son las presiones positivas y negativas? ¿Es un juego de eso? Explíqueme. Ya, entonces como que hay que comprender cuando un pulmón, por ejemplo, en el izquierdo del dibujo, entonces hay una, entre el espacio virtual de la pleura parietal y la visceral, hay una presión negativa. Entonces eso va a permitir la expansión normal del pulmón. Entonces hay una ley básica que dice que siempre se va a ir de presión, de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, jugando con
con ese como que hipótesis, o sea, esa ley de presiones. Entonces lo que se hace con eso del agua es que dentro del agua va a haber menos presión. Entonces en este espacio virtual va a haber más presión. Entonces en el agua, como siguiendo este principio básico, todo ese aire se va a ir al lugar de menor presión, que es en este caso dentro del agua, y ahí se atrapa el aire. No, de hecho, debajo del nivel de agua hay mayor presión. Mateo, explíquenos. O sea, básicamente lo que es que el sistema o sea, de la válvula en este caso, porque lo que estamos haciendo sería como que una válvula unidireccional, es decir, que vamos a hacer que salga aire, pero como hacemos este sistema, sería una válvula de descarga de presión negativa. Entonces, al momento, como se genera esta válvula de presión negativa, lo que se está haciendo es impidiendo que, o sea, que salga tanto aire como líquidos, porque se puede usar para cualquiera de las dos cosas y se impide que regrese por la presión negativa que se está formando con Oiga, esta Mateo, válvula. ¿y esa presión negativa en qué punto del drenaje se encuentra? O sea, Doc, estaría en la cámara, o sea, en la cámara recolectora, en este caso sería en, En la botella. ajá. No exactamente. No en la botella, sino como que en el agua, Doc, como que en lo que se No, pone. Las columna de agua burbujas que se ejerce mayor forman. presión. La columna de agua ejerce mayor presión que el aire, así que no. Nikita, explíquenos. Ya, Doc, entonces lo que pretende evitar o sea, esa como que protección de agua es que durante la inspiración, como que hay el cambio de presiones de la atmosférica y de la, ¿cómo es? Bueno, y de la pleural, entonces espera, me estoy explicando mal. O sea, en la inspiración, lo que va a hacer el agua es que evite que el aire entre por el drenaje, y por eso el agua como que sube, creo que unos 10 o 15 centímetros sube por el drenaje, pero no permite que el aire entre a través de ese drenaje. Y en la expiración va a salir por el mismo hecho del cambio de presiones. Y el aire y la presión atmosférica, ¿qué tecla toca a todo esto? O sea, que el agua sirve para evitar que el aire vuelva a entrar por ahí. Ujú. Pero entonces el aire atmosférico no está en contacto con con el aire pleural. Está No, no, separado por el sello de agua. sí, No hay no contacto. está en contacto, loco. Ujú. No, no sé si nos queda claro. Yo todavía no termino de entender. María Belén. María Belén, su micrófono. María Belén está. No le escucho, María Belén. Bien. Vamos a tratar de explicar cómo funciona el sello de agua, porque ya a continuación le voy a dejar para que usted revise los videos que, por cierto, están compartidos y pueda entender en qué consiste. En el gráfico, ustedes tienen, a ver, vamos a omitir el drenaje. Originalmente un neumotórax, ¿no es cierto? En ese gráfico le está mostrando la fístula activa, ¿no es cierto? Es una lesión en el bronquio que está favoreciendo la acumulación de aire patológico en el espacio pleural, motivando el retiro, el colapso del pulmón. Eso es el neumotórax, ¿cierto? ¿En qué consiste el drenaje pleural? Aquí sí le puedo más o menos entender a lo que dijo, no me acuerdo quién fue, que dijo, la idea es transferir la válvula unidireccional fuera del tórax. Sí, esa es la idea, el principio del drenaje torácico, que esta válvula, que esta fístula, no acumule la presión dentro del tórax, sino que yo transfiera esa presión por debajo del nivel del sello de agua. Ahora, para poder conseguir
que esto funcione, necesito alcanzar hermeticidad al menos en 3 puntos del drenaje. El primero, la toracostomía. ¿Qué es la toracostomía? El sitio donde el tubo entra a la pared torácica. La herida, esa es la toracostomía. Así que yo debo hacer una incisión que esté calibrada al diámetro del tubo. No tiene sentido que yo haga una herida muy grande, porque entonces por allí va a fugar aire. Y lo que yo necesito es que el circuito esté sellado herméticamente. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no está graficado en este diagrama, es la conexión entre el tubo de toracostomía y la manguera colectora, la manguera de escape que va a la botella. Eso digo, aquí no está graficado, pero ese es otro sitio que tiene que generar un sello hermético, porque a veces se desconecta en ese lugar y el neumotórax reincide. Y el tercer sitio en donde tiene que haber un sello hermético es precisamente en la boca de escape del tubo torácico debajo del nivel del agua. Por lo tanto, de acuerdo a la configuración técnica, la campana del drenaje o la botella, el sello de agua, tiene que contener el nivel de agua por encima de la boca de escape del tubo, y la boca de escape del tubo tiene que estar separada del piso de la campana. ¿Cuánto? En este gráfico, esto es obviamente con fines didácticos, estas distancias no están expresadas. La norma técnica dice que la boca del escape de la manguera de drenaje debe separarse del piso de la campana al menos 2 centímetros. Si habla en gringo, 1 pulgada. Y el sello de agua, es decir, el nivel del agua, tiene que estar por lo menos a 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros, un poco más arriba, de la boca de escape del drenaje. En resumen, el nivel de agua debería estar algo así como a unas 2 pulgadas, unos 5 centímetros, por encima del piso de la campana. Y como el agua tiende a evaporar, necesito revisar de forma continua que este nivel se mantenga todo el tiempo, sobre todo en climas cálidos, en donde el agua va a evaporar más rápido. Si es que yo dejo que se evapore antes de rellenar la campana, el sello de agua, lo que voy a tener es reentrada de aire a la pleura y se ha roto el sello hermético. Entonces, eso es lo primero que tengo que considerar, el sello hermético en los 3 puntos débiles del circuito. Siguiente paso. Una vez instalado el tubo torácico, y en este ejemplo es básicamente un neumotórax, ¿no es cierto? Por eso el tubo está orientado hacia el ápex. Si fuera un derrame, tiene que orientarse más basalmente. Se aprovecha el movimiento, el ciclo respiratorio del paciente, que nadie me lo dijo, porque no es un circuito estático, es activo, está en relación con los movimientos de expansión pulmonar del paciente. El paciente ya sabemos que tiene una fístula activa, por eso le hemos puesto un tubo. Cada vez que el paciente inspira, va a insuflar sus pulmones, haciendo que el aire del neumotórax, que es patológico, vaya cediendo espacio al pulmón, que es el que tiene pleno derecho en el espacio pleural. Como ya está derivado con el drenaje el aire del neumotórax, ¿por dónde se va a evacuar? Por el sistema de drenaje. ¿Hacia dónde? Hacia abajo del sello de agua. El agua lo que hace es impedir que el aire que ha sido expulsado, en esta ocasión transferido desde el espacio pleural a la cámara, a la campana, y después, posteriormente, ahí sí, a la atmósfera, por eso tiene una válvula de escape en la tapa, no vuelva a ingresar, porque la columna de agua es más pesada que la presión que ejerce el aire. O sea, la posibilidad de que el paciente aspire a través del sistema de drenaje que está colocado de forma técnica
todito el camino de vuelta al espacio pleural no existe. Por eso la norma técnica dice la campana tiene que estar ubicada debajo del nivel del tórax. Si está a la misma altura del tórax, claro que el agua puede retornar, pero si está más abajo es poco probable. Si es que la campana, la cámara de recolección, no tuviera esa válvula de escape que usted le ve ahí como ese tubo que interrumpe la tapa, en algún punto la presión del espacio pleural va a quedar transferida e igualada a la presión de la campana y el sistema se detiene, ya no hay más drenaje. Entonces, para eso está la válvula de escape, para liberar la presión ahí sí al espacio pleural. Ese es el principio básico del drenaje con el sello de agua. Hay algunas campanas que son más elaboradas. Esta es la campana básica, la tradicional, la que usted va a encontrar posiblemente en un hospital público básico. Pero en un hospital más elaborado, en un hospital de mayor complejidad, estas campanas de vidrio que se lavaban y se reutilizaban ya no existen. Ahora se utilizan las campanas desechables para cada paciente, que son tricamerales, que tienen 3 cámaras. La una es para el recolector para el drenaje propiamente, el otro es para el recolector de la colección si es que tuviera un derrame, y el tercero es para ajustar la presión negativa de succión. Si yo le conecto a este sistema de drenaje a 3 campanas sucesivas, lo que hace la campana tricameral, puedo aprovechar la transmisión de la presión negativa sin aspirar el aire de la campana y de esa manera favorecer a que se succione más rápido el neumotórax. Entonces, los sistemas de drenaje conectados a succión en este sentido son más efectivos. Aceleran el proceso. ¿Quedó entendido? ¿Hay alguna duda? Freddy, dígame. Sí, Doc, con lo último que dijo, entonces, sí está bien, o sea, sí está bien el hecho de que todo va hacia la presión negativa, ¿no? Entonces la presión negativa ayuda a sacar el aire, pero el agua entonces tiene mayor presión, entonces mi duda es cómo sale el aire. Entonces, o sea, ¿por qué? En un sistema unicameral como el que ve aquí, usted no puede poner presión negativa, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el único conector que podría succionar es por el sistema de válvula de escape, pero no hay comunicación directa con el aire del neumotórax porque está interpuesta la columna hidrostática del sello de agua. Entonces no va a conseguir mayor cosa aquí. Es necesario que usted haga un sistema de derivación a otra cámara y haga una especie de cortocircuito para que a través de ese sistema de más cámaras se aspire la succión. Con eso sí funciona. En las cámaras, en las campanas tricamerales, un drenaje va conectado debajo del sello de agua, el otro va directo al sistema de succión y el otro va al recolector del drenaje cuando hay derrame. Entonces, en una sola cámara no puede hacer succión. Si usted tiene un botellón de estos simples en el hospital, no conecte a succión, no va a conseguir nada. Tiene que hacer por lo menos un circuito de 3 cámaras. Por eso las plásticas estas que van a ver en el video, si no lo han visto ya, son las que funcionan en ese sentido. Entonces aquí lo que le invito es que revise el video, por favor, véalo completo, es la demostración de un drenaje torácico, toda la técnica desde la preparación de la piel, la infiltración, la incisión, la colocación del tubo, cómo funciona, cuidados, etcétera, es un video didáctico en paciente vivo. Y ya solamente para terminar, le voy a dar aquí algunas pautas para que considere también las indicaciones de la toracocentesis. ¿Cuándo hacemos una toracocentesis? Cuando lo que queremos es obtener líquido, ¿no es cierto? Un derrame que vamos a mandar a estudio o que es un derrame que este momento le está comprometiendo ese pulmón, yo quiero darle un poco de espacio, hago la toracocentesis y este procedimiento se hace con el paciente en otra posición, con una aguja, no necesariamente con un sistema de drenaje pleural como este. Los derrames pleurales pueden ser de distintas naturalezas. En el contexto del trauma, desde luego, este derrame será agudo y tendrá sangre, a menos que tenga un quilotórax o alguna cosa de esas que puede también ser traumático, pero si no, va a ser básicamente
sangre. Puede ser, por ejemplo, un hemotórax retenido que ha licuado, la fase sólida se ha organizado y solo tenemos la fase líquida licuada que no se reabsorbe rápido, entonces hago la toracocentesis. En estos casos que están aquí, más que nada, tienen ustedes esos derrames de otra índole. Los trasudativos, que se consideran derrames estériles o asépticos, en enfermedades congestivas, ¿no es cierto?, en síndromes hipoproteinémicos, en síndromes renales, etc. Y los derrames exudativos, que son más bien piógenos, infecciosos, ¿no? Por ejemplo, el que le acabo de decir hace un rato, un hemotórax que no fue debidamente evacuado, que termina infectándose, que hace un empiema en esos casos. La radiografía del paciente con derrame es sustancialmente distinta al neumotórax. Mire usted, totalmente distinto. ¿Qué es lo que yo veo? La línea de colección. Y la línea de colección hace un menisco de concavidad superior. Ahí puedo yo ver claramente a qué altura se encuentra el derrame y por lo tanto tomar la decisión de a qué altura hago la punción. Acá tiene otro derrame. La misma cosa, se ve una línea de menisco con concavidad superior, este derrame es más grande. Y finalmente, estas imágenes están acompañadas también de su respectivo video, que es también en un paciente vivo en el que ustedes pueden observar cómo se coloca el paciente y cómo se hace la toracocentesis. Es distinto al de la toracostomía. ¿Alguna pregunta? Doc, yo tengo una pregunta. En el caso del derrame, entonces, ¿vamos a drenar justo en donde nos dicen la concavidad? ¿O dónde sería? Tiene que irse un nivel o algunos niveles más abajo, pero nunca mucho más abajo en donde se pueda salir del tórax, ¿no? En el caso del abordaje torácico hay parámetros, uno tiene hasta como máximo un nivel de seguridad más abajo. Si es que usted aborda el tórax en un espacio intercostal por debajo del 9º, la probabilidad de que ya se salga del tórax y empiece a entrar al abdomen es más alta, porque recuerde que las cúpulas diafragmáticas ascienden y usted podría estar atravesando con su instrumentación al abdomen y meterse donde no debe meterse en un problema. Juan Francisco. Doc, para la colocación del tubo de toracotomía, ¿se necesita que sea necesariamente en la inspiración o podría ser en cualquier etapa de la respiración? A ver, el tubo es de toracostomía, ¿no? No toracotomía ni traqueotomía, toracostomía. No Ay, sí, perdón. es indistinto, usted puede colocar el tubo en cualquier punto. De todas maneras, es frecuente decirle al paciente, inspire y sostenga para distraerle, porque el paciente puede estar consciente y nervioso. Entonces, si usted le hace que se distraiga en alguna otra cosa, como por ejemplo contener la respiración, está bien, no hay problema. Pero usted puede poner en cualquier ciclo, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues entonces, ¿qué le queda a usted? Revisar nuevamente, revisar los videos, anotar